Y acá lo que tenemos que tener claro es que la salud pública, la salud no debe tener color ni bandera política. Estamos ya en la línea telefónica con Abel Salinas, ex ministro de Salud. Abel, muy buenos días. Bienvenido a Hablemos Claro. ¿Cómo te encuentras? Exitosa. Muy buenos días, Jesús Verde. En realidad, primero, es un placer volver a escucharte y verte. Y además, felicitarte porque el análisis que acabas de hacer es sumamente importante y no es ajeno a la salud pública. El tema de la conmoción política, la inestabilidad social y económica que vivimos afecta directamente al tema de salud. El que una persona, como el señor Antauro Humala, se ha dado libertad, ojo, con la opinión favorable del INPE, adscrito al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, no es un mensaje sino clarísimo de querer tener etnocaceristas en la calle alborotando y en respuesta a lo que viene ocurriendo en todas las investigaciones que se van dando. No es raro que esto ocurra cuando hace pocos días las Fuerzas Armadas hicieran una incursión muy fuerte contra precisamente un grupo de terroristas, y en este caso el sacar al señor Humala a la calle y permitirle que alborote ahora es una ofensa gravísima contra la Policía Nacional, quienes fueron sus víctimas. De manera que aquí todos tenemos, y permíteme, Jesús, levantar la voz de protesta en defensa de la Policía Nacional del Perú. Esto es inadmisible. De manera que ojalá se pueda observar esta decisión del Ejecutivo y más bien el propio presidente tome una decisión diferente. Yo creo que sería muy valiente y muy valeroso cuando sindicado como la cabeza de una organización criminal que ya está afectando su entorno familiar, antes que sigan ocurriendo más detenciones, yo creo que ya ponerse a disposición, tal vez renunciar o buscar otro tipo de salida, porque acá no va a perjudicar solo al país, sino a su propia familia. Un acto valiente del señor Castillo sería decir: renuncio, dejen a mi familia en paz y aquí yo me someto a todas las investigaciones que tengan que darse. Eso sería reconocido por todos nosotros, por todos los peruanos. Bien, creo que es importante escuchar tu punto de vista, Abel, teniendo en cuenta que has sido ministro de Salud y has, de alguna u otra manera te has involucrado en política y creo que eso es interesante. Ahora, yo decía, ¿no?, que esta es una situación completamente atípica, pero también pasa por aquello que nosotros tomamos como decisión. Todo esto es responsabilidad de cada uno de los peruanos, estos que forman el Perú, que somos más de 33 millones. Ahora, somos más de 10 los que vamos a elegir y estas personas siempre están presentes, ¿no? En todo caso, lo que yo sí avisoro es que no hay opciones para que el Perú cambie de alguna u otra manera. El hecho de que Antauro Humala esté, por ejemplo, considerado en una encuesta de opinión, a mí me llama profundamente la atención, pero además me advierte de que la sociedad a veces parece no cambiar. A veces tendemos a darle también segundas oportunidades a quien ha hecho lo que ha querido con el país. Exactamente, esto es inadmisible y aquí es lamentable, por ejemplo, que nuestros representantes en el Congreso de la República, más allá de agruparse e informar nidos, niños, niñas, guaguaguasis, deberían estar ya en la defensa de todos los ciudadanos. Estamos viviendo una crisis social, política, económica gravísima. Ya lo dijo el propio ministro Burneo, que evidentemente es una persona con muchas capacidades, que me llama la atención que haya aceptado un cargo de esta naturaleza, pero que no hay alternativas de salida si no tomamos, digamos, la solución integral. Aquí no son crisis diferentes. Todo es un contexto que estamos viviendo. Ojalá nuestros congresistas de la República reaccionen ante lo que está pasando y que quienes son los llamados, porque los elegimos para representarnos, tomen decisiones correctas ya, en la brevedad posible. Así que aquí hay un llamado a toda la clase política. Lamentablemente las organizaciones políticas están venidas a menos, es cierto, de los últimos años. Sin embargo, creo que los peruanos no nos merecemos esto de ninguna manera. Bien.
A ver, vamos a temas que creo yo que son más importantes. Analizar el tema de la salud pública en nuestro país, porque esta semana ha sido bastante triste encontrarnos con largas colas de personas que están demandando citas. Médicos, no hay médicos, por ejemplo, en algunos centros de salud del interior del país. Tampoco es que haya medicinas. Y eso a mí sí me preocupa porque tendríamos que tener un mejor enfoque en cuanto a la salud pública y esto no ha pasado. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que sucede? Cuando tienes un presupuesto calculado en 22.000 millones de soles para este año, el 6% del presupuesto general de la República, ¿por qué es que te estamos fallando? Falta ejecución, las personas que están en el Ministerio de Salud no son las idóneas, tal vez no se cumplen con los objetivos que en algún momento se manifestaron, que era, por ejemplo, tener una salud integrada, ¿no? Todos los sectores, bajo un mismo criterio. ¿Cuál es tu punto de vista para luego pasar a desmenuzar los hechos que hemos ido notando a lo largo de estos días? Exactamente, yo creo que lo que estamos viendo, el desabastecimiento de medicamentos, las coberturas de vacunas insuficientes, pacientes que no están atendidos, etcétera, no es sino consecuencia, es cierto, un sistema de salud, si lo queremos llamar sistema, absolutamente desarticulado, donde cada institución, cada financiador, la Seguridad Social, el Ministerio, los gobiernos regionales, municipalidades, privados, etcétera, cada quien camina por su cuenta, siendo absolutamente ineficiente. Es cierto que la actual gestión demuestra capacidades limitadas en gestión y por lo tanto la adquisición de medicamentos adecuadas del recurso humano pues no se están dando acá, no se están concretando. El presupuesto de este año es menor que el del año pasado, es cierto, pero aún así la ejecución está siendo todavía muy pobre. Entonces aquí queda claro que hace falta mejorar la gestión de nuestros funcionarios. Pudiera ser que algunos saben hacerlo, pero ya están en una resistencia pasiva porque no se sienten motivados por nuestros líderes, por nuestras autoridades. Entonces ahí enfrentamos un tema bastante claro, pero, serio. A ver, vamos, este es un sector del sector salud que salva vidas, que tendría que abocarse justamente a eso. No tendría por qué haber este marasmo dentro de los propios funcionarios públicos. Tendría que haber un espíritu, ¿no es cierto?, de poder concretar cosas. A mí particularmente me llama la atención durante esta semana el dato que recibíamos sobre la falta de medicamentos en 2 hospitales de máxima atención para el público aquí en la capital. Estamos hablando, por ejemplo, del 2 de mayo, que es uno de los más grandes, y el otro creo que es el María Auxiliadora, ¿no? Además, dos hospitales que, por cierto, en cuanto a infraestructura, dejan mucho que desear. Ante un sismo podrían ser hospitales que se cagan como castillos de naipes y tampoco es que se diga nada al respecto. Exactamente. Yo creo que esa es una crisis que hay que reconocer de mucho tiempo. Sí, pero digamos, el sistema como tal no funciona, pero no tenemos una política sostenible, no tenemos lineamientos claros. ¿Cuántos ministros de salud hemos tenido en los últimos 5 años? Exitosa. 10 ministros de salud. En este periodo del señor Castillo ya tenemos 3 ministros de salud. En consecuencia, no hay ninguna política sostenible y acá lo que tenemos que tener claro es que la salud pública, la salud no debe tener color ni bandera política. Ahora, acá tiene que tener lineamientos claros con una política sostenible en el tiempo. Bueno, ese es un tema de por sí ya espinoso, ¿no? El tema del tinte político o el control político dentro de un ministerio tan importante como este. No tendría por qué ser el Ministerio de Salud o la salud pública una política de gobierno, sino una política de Estado. Tan igual como la educación, el tema de la lucha contra la inseguridad y otros más. Pero a mí me llama la atención que, por ejemplo, no se puedan ni siquiera comprar medicinas, ¿no? En estos 2 hospitales que yo he mencionado, y seguramente el público que nos escucha tiene estos problemas y desde la cola nos está escuchando, buscando cita o algún tipo de fármaco. En esos hospitales, por ejemplo, faltan o figuran más de 30 productos de farmacia para la sala, por ejemplo, de operaciones con una cantidad nula. En stock, por ejemplo, se puede observar que hay 0 unidades de catéter endovenoso periférico número 16G2 y de mascarillas de anestesia número 1, 3, 4 y 5. Esto quiere decir que, en vista de que los médicos no tienen medicinas o no tienen stock en estas farmacias, lo que tiene que pasar es que la familia de los pacientes tengan que salir, ¿no es cierto?, y conseguir estos elementos en farmacias privadas a un mayor costo, cuando el Estado tendría que haberse hecho cargo de alguna manera, ¿no? O sea, a lo que voy aquí es que sigue sin entenderse por qué es que no se pueden hacer compras tan mínimas como esta, ¿no?
Así es, las grandes compras corporativas, por ejemplo, de medicamentos e insumos que tendría que hacer el Ministerio de Salud, tomando los presupuestos y los requerimientos de las diferentes subsistemas de salud, deberían llevarse a cabo. Sin embargo, esto no está ocurriendo. Y esto no es sino una demostración clarísima de la falta de gestión. No solamente no se está haciendo, sino que lo poco que se hace está haciendo en forma ineficiente e insuficiente. Nuevamente, falta de liderazgo, falta de gestión, incapacidad de nuestros propios funcionarios en este momento de turno. Mira, y esto no solamente pasa, por ejemplo, en estos dos hospitales, también pasa en el hospital de la policía. Hace mucho tiempo a la policía se le estaba prometiendo un hospital moderno y de esto no se ha dicho nada. Es más, quien te habla fue a la colocación de la primera piedra para ese hospital, te estoy hablando hace más de 10 años. Entonces yo creo que esto ya es insoportable, no tendría por qué continuar. A ver, ¿qué pasó en el hospital de la policía? Bueno, se vieron casos de familiares que deben realizar un copago de las medicinas y citas que reciben. Sin embargo, aún así no hay medicamentos para tratar sus males y le dicen que no saben cuándo llegarán los nuevos lotes. En el caso de la Policía Nacional, a la policía se le descuenta por tener salud en ese hospital que debería ser de un mejor o de una mejor eficiencia, ¿no? Es correcto. Y creo que lo que se está viendo ahí también es grave. Tenemos anuncios que, por ejemplo, a mí me causaba mucha tristeza escuchar, por ejemplo, el 28 de julio el presidente hablando de que se había tomado la decisión de hacer un estudio de preinversión de 3 millones de soles para hacer un hospital, lo cual no significa sino que hay un desconocimiento absoluto de los procesos y que esos estudios de preinversión hay muchísimos, de muchos hospitales como ese que tú has contado, del hospital de policía, que encontramos hospitales en muchos lugares que tienen estudios, pero que lamentablemente no se logran ejecutar. Y los que comienzan a hacerse en el camino se caen por algunos temas, digamos, de contraloría, de la propia gestión, de irregularidades, etcétera, como el hospital de Lorena de Cusco. El hospital de Ate aquí tardó años en ponerse en funcionamiento y al final estaba listo al 95%, pero por una serie de arbitrajes que se habían interpuesto entre las partes, pues no se lograba abrir el hospital. Cosas realmente increíbles que suceden en un país donde hay tantas necesidades en el tema sanitario. Estaba leyendo yo también esta semana una nota que provenía de la Federación Médica Peruana que decía que ya habían ellos sostenido una reunión, estábamos hablando de los médicos con el Ministerio de Economía respecto a un incremento en el presupuesto para el próximo año, ¿no? Y desde el MEF decían que no va a haber mayor variación. Y entonces esto también me iba a preguntar, que si no hay variación en lo económico, tampoco es que habría una variación en lo político dentro del Ministerio de Salud. ¿A qué me refiero? Que no cambiarían las cosas, que se mantendría la misma estrategia, por ejemplo, de darle mayor enfoque al COVID cuando el COVID ya está pasando a ser prácticamente una enfermedad estacional, ¿no? Y se tendría que buscar tener otro tipo de funcionamiento en el sentido de, por ejemplo, claro, tienes el COVID todavía presente, está como una pandemia visible, sin embargo tienes otras pandemias, otras enfermedades que se van presentando y que tienes que atender. Por ejemplo, el tema del cáncer, que esta semana también ha sido bastante llamativo lo que ha sucedido con el caso del incumplimiento de las promesas del presidente para con los niños con cáncer, ¿no? Y las leyes que van saliendo también del Congreso de la República, porque esto tampoco es que sea responsabilidad toda del Ejecutivo. Yo veo leyes relacionadas al cáncer que salen esta semana, pero son leyes declarativas hasta este momento. ¿Y por qué digo que son declarativas? Porque claro, o sea, salen y pasan los años o los meses y no se terminan por reglamentar. Sí, seguro. Si bien es cierto, necesitamos más presupuesto para salud, necesitamos antes hacer más salud con el presupuesto que tenemos. Y eso significa mejorar la gestión. Leía yo con mucho hace un par de días el informe de Contraloría. Voy a poner un ejemplo. Contraloría decía que tenemos vacunas contra COVID en riesgo de vencer a partir del mes de septiembre. 11 millones. Septiembre, octubre. Más allá del número de dosis de vacunas que se podrían perder, así se tengan que donar o no, eso significaba, según el cálculo de Contraloría, 921 millones de soles perdidos. Pues quiero comentar
que el presupuesto de inmunizaciones del calendario regular es mucho menos que eso, son como 800 millones. Es decir, no logramos utilizar esos 900 y pico millones de soles, los vamos a perder, y sin embargo estamos como que esto no nos importa. Esto es gravísimo. Esto es un informe de la Contraloría, no es un informe mío, esto lo disponemos todos en el Perú. Entonces, son cosas delicadas, graves, que en todo caso pues tienen que corregirse de forma inmediata. Y así existen un montón de fármacos, de medicamentos que tienen también stock críticos, que van a vencer o que han vencido y que por lo tanto ha sido dinero que lamentablemente se perdió. Y otros casos de fármacos, medicamentos que no están disponibles. Esto es grave y lamentablemente denota pues una incapacidad de gestión. De manera que hay que hacer correcciones rápidas, pero además, insisto, nuestro sistema de salud necesita tener lineamientos claros de política en salud y tenemos que ponernos de acuerdo todos los peruanos, todos los actores, para poder avanzar en esto y despercudirnos del tema político en el tema sanitario. Es decir, avanzar como de todas maneras, independientemente de lo que pase, del gobierno de turno, avanzar porque la articulación del sistema de salud nos va a tardar muchos años. El tener una seguridad social universal, que es lo que todos desearíamos, que es muy diferente al aseguramiento universal. Esto es un tema muy parcial. Lo verdadero debería ser seguridad social universal, pero eso nos puede tardar muchos años. Mientras tanto, debemos trabajar en la articulación de todos los subsistemas de salud. Bien, estamos conversando con Abel Salinas, exministro de Salud, sobre la situación que a todos nos está afectando. O sea, la verdad, les voy a decir que uno tiene miedo que un familiar enferme, porque como está la cosa, no sabe exactamente qué hacer. Imagínate si papá, ¿no?, o mamá, por ejemplo, tienen problemas con cáncer, ¿a dónde ir? Uno tiene que ir al sistema privado y de por sí uno termina convirtiéndose en pobre de la noche a la mañana, porque los sistemas privados son bastante altos, los seguros tampoco es que sean mucho o muy prometedores, entonces la salud pública está prácticamente descartada porque es lo que vemos todos los días, que no hay atención, no hay seguridad de que alguien pueda vivir si es que tiene que recurrir a ella. Bien, Jorge Abel, estábamos entonces hablando no solamente de lo económico y de la capacidad de gestión, sino también vamos a un factor que es importante, el tema de la falta de médicos. Durante el 28 de julio teníamos el tema de los trabajadores, ¿no?, del sector médico especializados en temas COVID, que se estaban prácticamente yendo a la calle porque no hubo tampoco la intención de que se mantuvieran o pasaran a un CAS de manera regular. Pero estaba leyendo yo, por ejemplo, que en el caso de los médicos, para que la gente que se queda sin cita sepa lo que está pasando, algunos médicos, por ejemplo, para poder ellos cumplir con sus gastos, o sea, tampoco es que tendríamos que demonizarlos, sino en el sentido de que ellos tienen que trabajar en muchos más lugares para poder cumplir con su economía, ¿no? Dice que hay un déficit de médicos, o que médicos trabajan hasta en 3 policlínicos privados a la vez durante el día, ¿no es cierto? Y debido al déficit de médicos se cubre con profesionales de Cuba, Venezuela y otros países. El 75% de la oferta médica especializada se encuentra en Lima, Arequipa y Trujillo. Encima de eso, ¿no es cierto?, tendríamos que tener todo el país cubierto, sin embargo las especializaciones solamente son por regiones. O sea, ahí también hay drama. Exactamente, más tenemos de profesionales de la salud en general, de médicos, de enfermería, de químicos farmacéuticos, etc. Y dentro de los médicos de algunas especialidades, es cierto que se encuentran concentrados lamentablemente en las grandes ciudades, Lima, Arequipa y Trujillo, y eso representa las 3/4 partes de la distribución de los profesionales de la salud, de manera que queda desatendido otras ciudades, inclusive ni siquiera tan pequeñas, de manera tal que es una situación realmente crítica. El tema de los contratos de COVID, por ejemplo, lamentablemente se hicieron, los contratos CAS-COVID, se hicieron obviamente en la emergencia en una forma desordenada, de manera tal que no existe, no es un mecanismo tan sencillo decir ahora el que estaba con CAS-COVID ahora pasa para CAS regular, porque hay plazas inexistentes que inclusive se generaron de presupuestos desde el propio Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud pues no tiene un cargo donde colocar a la persona, porque era una plaza inexistente, se hizo solamente para COVID, entonces no es una plaza real. En realidad, el tema del recurso humano pasa también por el reordenamiento del sistema de salud.
Yo creo que hay que hacer aquí dos cosas fundamentales. Hay muchas, pero hay dos cosas, dos pilares. Una, el modelo de gestión del financiamiento, que tiene que ser en forma similar en todos los subsistemas de salud, de acuerdo a objetivos, alineamientos que debe regular el propio órgano rector, que es el Ministerio de Salud, para todos gastar e invertir, presupuestar con los mismos objetivos, y naturalmente un sistema de información, la salud digital, que es importante para gestionar y poder entendernos todos los subsistemas. Y esto tiene que aplicar en el primer nivel de atención, que es donde se puede resolver la mayor parte del padecimiento que podemos tener cualquiera de nosotros. El 85% probablemente de la patología se resuelve ahí. Y ahí se tiene que nivel de atención, recursos humanos, equipamiento, insumos, pero todo bajo este modelo. Y esto es algo que ya deberíamos comenzar a hacerlo, pero más allá de los anuncios que hay, que sí, que voy a visitar el primer nivel de atención, ¿cuál es la política que se está haciendo ante eso, para lograrlo? Ninguna, no hay ningún acuerdo. Y eso es una urgencia para el sistema de salud pública del Perú. Este tema del primer nivel de atención, ¿no? Es lamentable porque, por ejemplo, en regiones, la gente a lo primero que acude, por ejemplo, es a los centros médicos, los centros de salud, estos pequeños, las postas médicas, y se encuentra con lugares completamente vacíos. Si no me equivoco, en Trujillo, la semana pasada teníamos este panorama de que iban, se hacían colas, pero no había médicos. ¿Y cómo puede haber un lugar sin médicos? O sea, es lo que nos llamaba la atención. O sea, es como que tuvieras una cabina, ¿no?, de radio sin periodistas y gente que pueda comunicar. O sea, es que a ese nivel estamos llegando y nadie lo resuelve. O sea, el actual ministro de Salud está prácticamente vegetando. Es una persona que no está, digamos, comunicando lineamientos, objetivos, ¿no? Que ya sabemos perfectamente cuál es su tinte político, ¿no? Y responde obviamente a cierta persona que creo yo no tiene las capacidades y tampoco la intención de querer hacerlo mejor por la salud pública en el país. Y esa sí también es una responsabilidad del presidente de la República, que tendría en todo caso que tener una mejor elección de quien tenga un mayor compromiso. Lo tuvimos al inicio, se mantuvo el proceso de vacunación, ahí al menos hubo un medio logro, pero luego pues prácticamente hemos tenido un descalabro que hasta este momento nos está costando a todos, y cada vez estamos viendo con más recurrencia este problema se intensifica y poco nadie dice nada. Abel, muchas gracias por estar con nosotros. No, con todo gusto, Jesús, y felicitaciones. Bueno, y ojalá, hago el llamado, sé que esto es un tema político, pero ojalá que nuestros congresistas de la República reflexionen y nos reflexionen como debe ser. Y ojalá el propio presidente Castillo se dé cuenta también el daño que le puede ocasionar al país y a su propia familia. De manera que hay que tomar decisiones importantes esta semana.